En el video anterior vimos que era una variable y cómo definir una variable en PHP. Ahora vamos a ver lo que es una constante y cómo definir lo que es una constante en PHP. Entonces, una constante, al igual que una variable, es un contenedor donde nosotros podemos almacenar lo que es un valor. Recordemos que ese valor puede ser una cadena de texto, un entero, un decimal o un valor booleano. Pero este valor no puede ser modificado en una constante. El valor siempre va a ser fijo. Ejemplos de una constante, podemos definir lo que es el valor de pi, que es 3.1416, que es un número fijo que no puede cambiar. También tenemos el ejemplo de un DNI de una persona, que recordemos que es único y no puede ser modificado. Vamos a ver lo que son las reglas, y también son casi exactamente igual que una variable, pero las constantes no llevan lo que es el símbolo de dólar antes del nombre. El nombre sigue las mismas reglas. Debe de empezar con una letra o un guión bajo. Después puede ir seguido de cualquier número, cualquier guión bajo o cualquier letra. Entonces no podemos utilizar lo que son símbolos especiales para definir lo que es una constante. También se distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero por regla o por convención siempre hay que declarar lo que son las constantes en mayúsculas. Vamos a ver unos pequeños ejemplos, porque tenemos dos formas de cómo definir lo que es una constante. Tenemos la sintaxis anterior, que era en PHP 5, llamémosle la sintaxis antigua, y tenemos la nueva sintaxis que se aplica a partir de PHP 5.3. Entonces, en la sintaxis antigua, lo que se hace para definir una constante es escribir define o define, abrimos, cerramos paréntesis, dentro de acá, en comillas simples o dobles, colocamos lo que es el nombre de la constante. Después escribimos una coma y luego va a ir el valor. El valor ya sabemos que puede ser cualquier tipo de dato que vimos en los videos anteriores. Y en la sintaxis nueva pues se escribe la palabra reservada const, después el nombre de la constante, escribimos igual para asignarle un valor que ya sabemos qué tipo de datos podemos colocarle. Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ir a nuestro editor de código y vamos a utilizar primero la sintaxis antigua. Escribimos define, abrimos, cerramos paréntesis, vamos a finalizar con punto y coma acá para que no nos dé problemas después o no tengamos errores. Abrimos y cerramos lo que son comillas dobles y definimos el nombre. En este caso yo voy a colocar una constante llamada número. Después escribimos una coma después del cierre de comillas y le colocamos un valor. Como esta constante la vamos a utilizar para almacenar lo que es un número, acá voy a colocarle por ejemplo el número 10. Si fuera un string, pues obviamente iría en comillas. Entonces acá hemos definido lo que es una constante llamada número. Recordemos que las constantes no llevan símbolo de dólar antes del nombre y el nombre sigue las mismas reglas que una variable. Puede empezar con una letra o puede empezar también con un guión bajo. Por ejemplo, guión bajo número sería una constante válida. Vamos a imprimirlo en pantalla. Recordemos que las variables y las constantes podemos utilizarlas para operaciones, como lo son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces para este ejemplo, como es bastante sencillo, solamente vamos a imprimir en pantalla lo que es el valor que tiene la constante llamada número. Entonces se escribe tal cual, solo escribimos el nombre de la constante que es número. Y si vemos el ejemplo en el navegador, vemos que se muestra lo que es el número 10, que es el valor que tiene, como lo vemos acá. Entonces recordemos que las constantes no se puede modificar su valor. ¿Qué pasaría si nosotros a esta constante llamada número intentamos modificar lo que es el valor? Por ejemplo, en esta línea vamos a decirle que va a ser el valor número 100. Acá tiene 10 y acá tiene 100. Vamos a ver
que me va a mostrar lo que es un error. Y acá lo tenemos. Dice que la constante número ya está definida, entonces no podemos modificar lo que es el valor. Y el error se encuentra en la línea número 3. Si vemos acá, es en la línea que intentamos modificar el valor o definir nuevamente lo que es el valor de la constante. Es muy importante eso, que la constante no puede ser modificado su valor. Desde el momento que nosotros definimos el valor, ese va a ser el valor que va a llevar durante la ejecución de todo el programa. También podemos utilizar lo que son los estándares de nomenclatura que vimos anteriormente. Podemos utilizar el camel case, el scream snake case, que sería utilizando guiones bajos pero en mayúsculas, porque recordemos que las constantes se escriben en mayúsculas. Entonces un ejemplo del estándar scream snake case sería número guión bajo, por ejemplo 1. Este es un nombre de constante definido con la sintaxis esa de ese estándar de nomenclatura. Entonces es un nombre válido. Si lo utilizamos, pues obviamente se va a mostrar. Voy a cambiar lo que es el valor para que vean que sí funciona. Cargamos y acá lo tenemos. Entonces esta es la primera sintaxis de cómo definir lo que es una constante en PHP. Vamos a ver la otra sintaxis, es muy sencilla. Simplemente escribimos const, luego damos un espacio y definimos el nombre. Vamos a utilizar lo que es este mismo nombre que estamos imprimiendo en pantalla de la constante. Entonces la constante se va a llamar número-1. Colocamos el símbolo de igual para asignarle lo que es un valor y le colocamos un valor que es un tipo de dato, ya sabemos, puede ser un entero, un string, decimal o un booleano. En este caso estamos utilizando lo que son números enteros, entonces podemos colocarle, por ejemplo, 200. Vemos en pantalla y ahí lo tenemos. Nos muestra lo que es el número 200. Si intentamos modificar el valor de esta constante, vamos a ver que también nos va a marcar un error, porque los valores de constante, desde el momento que nosotros lo definimos, ya no podemos modificarlo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las variables sí se pueden modificar, pero las constantes no. Y al igual que las variables, tenemos constantes predefinidas en PHP. Hay que tratar la manera de no utilizar lo que son estos nombres para definir nuestras constantes, ya que estas constantes pues tienen una función en específico en el lenguaje. Por ejemplo, esta que es guión bajo line, guión bajo, sirve para saber en qué número de línea se encuentra esta constante o en qué número de línea del archivo PHP estamos utilizando lo que es esta constante. Vamos a hacer un ejemplo. Rápidamente vamos a imprimir en pantalla, pero voy a dar un par de enters para que veamos que vamos a definirlo o imprimirlo, perdón, en la línea número 7. Entonces si colocamos echo o hecho guión bajo line, que es el nombre de esa constante, van a ver que el editor de código me la detecta que es una constante predefinida porque me la marca en rojo. Si vemos el ejemplo en el navegador, vemos que me dice número 7. ¿Por qué? Porque esta es la línea donde se está utilizando lo que es esta constante. Pero también podemos utilizar, por ejemplo, file, que es la ruta completa, y nombre del fichero con los enlaces simbólicos resueltos. Y vemos esto. Vamos a imprimir la constante file, file, me marca toda la ruta donde se encuentra lo que es el fichero PHP. Está en el disco local C, carpeta XAMPP, htdocs, curso-php, y el archivo se llama index.php. Si vemos en el navegador, vemos que obviamente es el archivo
index.php que estamos utilizando. Y lo tenemos dentro de la carpeta curso-php que se encuentra a su vez dentro de la carpeta htdocs en la carpeta exam. Y acá pueden probar ustedes pues las demás constantes que tienen funciones específicas dentro del lenguaje. Y mencionar que en PHP, a partir de PHP 7, podemos definirle un array a una constante. Un array es un arreglo de datos, pero este tema de los arrays lo veremos en próximos videos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo como lo vemos acá. Rápidamente vamos a hacer este ejemplo que tenemos en pantalla para que vean que funciona. Pero lo importante es que hay que tener en cuenta que a partir de PHP 7 podemos utilizar arrays para definírselo a una constante. Como estamos utilizando PHP 7.3, pues nos va a funcionar. Vamos a definirla con define, una constante. Colocamos el nombre, que sería animales. Después escribimos coma y le definimos el valor. En este caso vamos a utilizar lo que es un array o un arreglo de datos. Ahorita solo hay que tener en cuenta que podemos definir lo que es un array para una constante. No importa si no entienden bien qué es un array, pero en el próximo video lo vamos a ver bien a detalle. Entonces este array es un arreglo de datos, puede tener múltiples datos. Entonces vamos a definir el primero. Por ejemplo, va a ser perro. Después de definir un valor lo separamos por coma. Acá tenemos el primero. Escribimos una coma. Pasamos el segundo, por ejemplo, un gato. Escribimos coma, definimos el tercero. Por ejemplo, pájaro. Entonces, acá los datos pueden ser cadenas de texto, como en este ejemplo. Pueden ser números, decimales o booleanos. En este caso solo utilizamos lo que son strings o cadenas de texto. Y para imprimir en pantalla cada valor, podemos escribir, por ejemplo, echo. Ya sabemos que echo es para mostrar en pantalla. Escribimos la constante, que sería animales, y le decimos en qué índice del array. Los arrays empiezan a contarse desde el índice 0. Es decir, el valor perro está en 0, gato sería 1, pájaro sería 2. Acá en corchetes especificamos el índice, por ejemplo, 0, que sería perro. Imprimimos en pantalla y acá lo tenemos. El 1 sería gato. Lo mostramos y ahí lo tenemos. Entonces, si mostráramos el 2, obviamente sería pájaro. Recargamos y listo. Ahí lo tenemos. Entonces, con estos arrays podemos colocarle múltiples datos a una constante, como lo observamos acá. También podemos hacerlo con la sintaxis nueva. Voy a cortar esto porque lo voy a utilizar acá. Definimos la constante con const. Escribimos el nombre, que va a ser animales, y con símbolo de igual le asignamos lo que es el valor. Como va a ser un array, en este caso podemos utilizar la palabra array o podemos utilizar también corchetes. Dentro de acá colocamos todos los valores como lo tenemos acá. Si ustedes se fijan, colocamos el 0, que sería perro. Va a funcionar perfectamente. Acá lo tenemos. Entonces hay que tener en cuenta también eso, que a partir de PHP 7 podemos definirle un array a una constante. Entonces ya vimos cómo definir lo que es una constante. Tenemos dos formas, utilizando la sintaxis antigua, que es utilizando define, y la nueva, que es const, que es más simple, creo yo, y la que vamos a utilizar nosotros durante algunos ejemplos en este curso.